pero para que se considere habla tiene que ser entendible a cualquier oído humano. Porque de una u otra forma también el adulto se frustra. Socialmente es un niño que puede ser burlado, es un niño que puede ser víctima de acoso escolar. Si vas a hablarle a un niño, velo a los ojos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Saudotología. Es un gusto y un placer contar con su presencia, que estén con nosotros, que compartan nuestras emisiones y que nos acompañen en un domingo más, uno de los domingos de diciembre, con un tema interesante, con invitados, la verdad, especialistas en el tema, que nos van a informar sobre intereses, sobre información, sobre pues situaciones que pasan y que necesitamos herramientas tanto emocionales, mentales y herramientas sociales para saber cómo conducirnos. El tema de hoy es hablemos de terapia del lenguaje, y para este tema tenemos a nuestro gran amigo José Cruz. José, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos y compartirnos tu información. Claro que sí, bueno, pues con muchísimo gusto aquí con ustedes, compartiendo algo de lo poquito que sé con respecto al tema de la terapia del lenguaje. ¿De dónde eres? Compártenos experiencia, tu conocimiento, todo lo que las personas puedan conocerte. Muy bien, bueno, pues mira, mi nombre es José Cruz Jáuregui Ruiz. Yo soy licenciado en terapia de la comunicación humana y pues bueno, entre otras cosas, me he dedicado a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con las alteraciones de la deglución. Es por eso que, entre otras certificaciones, cuento con una certificación en electroestimulación orofaringea, además de la certificación en la aplicación de vendaje neuromuscular, también a manera de complemento de este manejo rehabilitatorio de la deglución. Además, bueno, me gusta mucho participar en eventos en eventos de divulgación de temas de estimulación temprana, que fue de la manera en la que creo nos conocimos. En redes sociales es donde promuevo mayoritariamente todo lo que tiene que ver con el tema de la estimulación temprana del habla. Actualmente radico en la ciudad de Morelia, Michoacán, y trabajo como terapeuta de la comunicación humana en un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Y bueno, también por las tardes tengo mi consulta privada y pues bueno, ahí aprendiendo porque como sabes, en este ámbito de la rehabilitación, en este ámbito de la estimulación temprana, siempre hay algo que aprender. Entonces, pues eso es algo de lo que te podría platicar a grosso modo de mi experiencia profesional como terapeuta del lenguaje. Y bueno, este tema, la verdad, para mí, más que profesionista, el lado personal, me es interesante que conozcan la importancia de la terapia del lenguaje, porque muy en mi experiencia como mamá me pasó y me sucedió que por la situación de mi hijo, él aprendió a hablar hasta los 4 añitos. Y algo pues no me hacía clic, no me hacía mucho ruido, dije algo no anda bien y necesitamos ayuda. Entonces, a inquietud y experiencia, dije, yo creo y tengo la idea de que muchas mamás y muchas personas también están pasando por esta situación y no tienen una guía, no saben qué hacer, a quién acercarse, por dónde moverse, no tienen esta información. Entonces, por eso este tema que para mí es importante, y quién mejor que José nos pueda
ir guiando y nos pueda ir informando. ¿Cómo te gustaría iniciar, José? Si tú tuvieras a una persona, por ejemplo, vamos a poner yo, Ileana Aguirre, te llego y te digo, José, mi hijo de 4 añitos, no habla, no emite sonidos y no sé qué hacer. ¿Cómo le hago? Bueno, mira, lo primero que yo te explicaría es que tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre lo que es lenguaje y habla. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla, que es la forma en la que yo he encontrado una mejor forma, vamos, de dar a entender qué es el lenguaje. El lenguaje es todo aquello que se almacena a nivel de nuestra corteza cerebral y nos permite conocer el entorno donde nosotros nos encontramos. Nos permite interpretar, nos permite descubrir y también nos permite adquirir conceptos. Gracias al lenguaje nosotros podemos interpretar todo lo que hay a nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, puedo estar platicando contigo y con un simple gesto, gracias al lenguaje que tú posees, puedes interpretar cuál es la intención del mensaje que yo te estoy dando. Y por otro lado, tenemos lo que es el habla. Y el habla es la emisión de un sonido, pero para que se considere habla tiene que ser entendible a cualquier oído humano. ¿Sale? Porque de lo contrario, como tú bien mencionaste, lo podríamos considerar simplemente como una emisión de sonido. Entonces, primordialmente, para mí, el inicio de todo proceso de estimulación temprana del habla o de un proceso de terapia del lenguaje, tenemos que hacer conciencia entre la diferencia entre el lenguaje y el habla. ¿Para qué? Para conocer la implicación del proceso de tratamiento y de esta manera así poder llevar a cabo ¿cómo te podré decir? Un diseño muy oportuno y estratégico para lograr que tu hijo se comunique, que esa sería el objetivo, vamos a trabajar. Creo que sí. Y quiero hacer énfasis en esta pregunta porque creo que sí es importante considerar la importancia de que nuestros hijos, en cuanto veamos que su vocabulario no está adecuado a su edad, vamos a ponerlo así, hay que meterlo inmediatamente a terapia de lenguaje. ¿Cuál serían las consecuencias de o más bien, porque es importante la terapia de lenguaje en los niños, independientemente si detectamos o no? ¿Por qué es importante la terapia de lenguaje? Mira, la terapia del lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños están en desarrollo. Si nosotros estamos hablando de un niño que se encuentra en una etapa de desarrollo y estamos empezando a notar que está habiendo vamos a llamarlo así, un retardo en las funciones comunicativas, pues por supuesto que la terapia del lenguaje es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que incidir para conocer qué es lo que está generando que un niño no esté desarrollándose de manera idónea de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces, lo primordial es eso. Primero, para identificar qué es lo que está generando que el niño no logre expresarse. Esa sería como una de las cuestiones de por qué es importante la terapia del lenguaje. Dos, porque una terapia de lenguaje bien llevada, estratégicamente muy bien manejada, pues va a permitir que el niño adquiera habilidades de comunicación. La comunicación, pues como todos sabemos, es el medio que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y partiendo de eso también es una herramienta adaptativa en la que el niño se va a ver beneficiado en cuanto al tema de la socialización. Entonces, para mí esa sería mi respuesta con respecto a esta pregunta de por qué es tan importante la terapia del lenguaje. Y desde tu perspectiva, como bien lo planteas, yo creo que podríamos también determinar que la terapia del lenguaje es importante para prevenir una situación en relación a este desfase en cuanto al desarrollo del habla. Y fíjate, pues dentro del lenguaje hay
hay problemática, o sea, ¿por qué surge esta situación de que hay niños que tienen estos problemas al momento del lenguaje? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, en el caso de mi nene, voy a hablar, su situación, creo, y algo que me mencionaron puede ser, es, mi hijo es detectado con TDA, entonces dijeron, puede ser que uno de los motivos de las problemáticas por el cual él tardó en su lenguaje, era por su condición, pero me imagino que existen otros. ¿Cuáles serían esos para que las personas estén atentas y de una u otra forma pues también digan, a ver, podría ser, tiene o no tiene, pues vamos buscándole? Ok, mira, fíjate, existen muchísimos motivos por los que una persona, un niño, pueda necesitar asistir a un proceso de terapia del lenguaje. Mira, por ejemplo, niños que puedan tener una discapacidad expresa. Hablemos de un síndrome de Down, de una parálisis cerebral, de una condición del espectro autista. Entonces, esos podrían ser como ciertos factores que pueden hacer candidato a un niño a eh, ingresar a un proceso de estimulación, a un proceso de terapia del lenguaje. Por ejemplo, hay otros niños que por cuestiones de índole emocional, no sé, vamos a pensar en la dinámica familiar. Vamos a pensar que la separación de los padres pudo haber generado un suceso o haya significado para el niño un suceso traumático por el cual en él se puede haber expresado a través de un problema en cuanto al aprendizaje o el desarrollo de las habilidades comunicativas. Ese puede ser otro motivo. Otro motivo puede ser por alteraciones sensoriales. Viéndonos muy específicos, puede ser que una persona que tenga alteraciones de la percepción auditiva pueda estar también teniendo problemas en cuanto a las etapas de adquisición del habla, de la comunicación. O bien personas con algún compromiso cognitivo que también no tengan como esta vamos a decirlo, habilidad para procesar la información que el entorno le está ofreciendo para favorecer el aprendizaje de la comunicación, pues ese también podría ser un factor que vuelva, vamos a decirlo en estos términos, candidato a que una persona ingrese a terapia del lenguaje. Estamos hablando de la población infantil. Entonces, ese podría ser uno de los factores, fíjate, que podrían determinar este asunto. Hablando del sector adulto, también tenemos otros motivos, ¿no? Por los cuales requerirían la asistencia o hay motivos de esta problemática, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las personas que tienen alguna, problemas de parálisis, por ejemplo. Sí, mira, por ejemplo, podríamos pensar en la población de los geriátricos, en los pacientes geriátricos, pues podríamos hablar de una demencia o podríamos hablar también de alguna alteración como lo que es el Parkinson. Ellos, por ejemplo, en mi experiencia profesional, sí trabajamos aspectos del lenguaje para conservar sus habilidades comunicativas, sus habilidades cognitivas de la comprensión del lenguaje, pero también ya empezamos a trabajar otros aspectos que tienen que ver con temas de la deglución, lo que te platicaba al principio, que es una de las cosas en las que yo también trabajo, y no solamente los adultos mayores puedan formar parte de este grupo de personas que puedan asistir a la terapia del lenguaje. Podemos tener adolescentes, también se me olvidó contarte, que los niños que tienen un cuadro de disfemia, mejor conocido como tartamudez. Entonces, la tartamudez también es atendida por los terapeutas de la comunicación humana, terapeutas del lenguaje. Entonces, también un cuadro de tartamudez puede ser determinar, vamos, que una persona pueda requerir una terapia de lenguaje.
Y por ejemplo, en la población adulta podemos hablar de personas que tienen un evento vascular cerebral o un traumatismo cráneoencefálico y derivado de esa situación han perdido su capacidad para poder comunicarse. Entonces, la incidencia del terapeuta del lenguaje también en este cuadro de tratamiento, por supuesto que es pieza fundamental para la recuperación y rehabilitación de la función comunicativa. Sí, sí es importante mencionar estas problemáticas porque, fíjate, cuando las personas, un ejemplo, ¿no? Tienen, les da embolia y que se les menciona, ¿sabes qué? Esta es una problemática y ocupa ir a terapia de lenguaje. Pues obviamente entre tantas cosas que la persona necesita, pues es lo último que se va dejando, ¿no? Pero sin embargo, sí se requiere considerarse en una de las prioridades la terapia del lenguaje o las personas también que llegan a tener Parkinson, también que se da la situación del lenguaje, que es importante llevarlos, porque de una u otra forma también el adulto se frustra cuando no llega a hablar o a decirnos qué es lo que tiene o la necesidad que requiere y uno lo va dejando y pues no lo ingresa a estas terapias, ¿no? Claro, fíjate que una de las cosas que yo he aprendido en este centro de rehabilitación para personas con discapacidad en la que presto mis servicios profesionales como terapeuta del lenguaje es que debemos promover una cultura de discapacidad. Y fíjate que parte de la cultura de la discapacidad es dar a conocer que un proceso de rehabilitación muchas veces se da de manera interdisciplinaria. ¿A qué nos referimos con la interdisciplina? Pues la intervención de varios especialistas para poder generar un proceso de recuperación de una función. Por ejemplo, hablando de de las personas adultas, después de un evento vascular cerebral o después de un traumatismo cráneoencefálico, eh, no solamente el terapeuta del lenguaje forma parte fundamental del proceso, sino también el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, por supuesto, coordinados por un médico en rehabilitación, ¿sale? Y también con el seguimiento del neurólogo, o sea, vamos, es em, toda una participación de varios especialistas para poder generar estos avances que se buscan conseguir cuando hablamos de la rehabilitación de estas alteraciones. Entonces, sí, muchas veces, pues en el desconocimiento de la familia, después imagínate, de una situación como puede ser un evento vascular cerebral, que la familia empieza a llenarse de información, de estrés de ver a su paciente eh, en convalecencia y que tienen que eh, trabajar el aspecto de la terapia física para que pueda volver a caminar y posteriormente la terapia ocupacional para que pueda valerse por sí mismo en sus actividades de la vida diaria y luego posteriormente trabajar en la terapia del lenguaje y imagínate toda la información de la que se llena un familiar de una persona bajo esta condición. Sin embargo, yo creo que este tipo de foros, este tipo de programas como el tuyo, yo creo que son un aporte importantísimo para lograr que la cultura de la discapacidad siga incrementándose. Entonces, es muy importante esto. Y perdón, por omitirlo, pero también es importante el acompañamiento emocional dentro de esta esquema interdisciplinario de intervención de una recuperación de discapacidad. Claro, y fíjate, yo lo menciono mucho porque, bueno, ya previo a esta emisión tuvimos una charla y le comentaba a José que cuando yo detecté que mi nene no hablaba, pues bueno, obviamente yo lo comparaba con mis sobrinos, ¿no? Y decía, porque ellos ya emiten, no solamente sonidos, sino dicen palabras, dicen agua, por favor, dame, etcétera.
Y mi nene definitivamente no daba ninguna palabra. Sí emitía sonidos, pero no hablaba. Entonces, le comentaba a él que yo rápido fui, me informé, busqué, leí, ahí me tienes viendo videos, YouTube, en todas partes, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? 1, 2, 3, ¿no? Entonces, para llegar, obviamente, a terapia del lenguaje, pues obviamente hay primero pasos que debo de seguir, que antes de llegar con ustedes, pues hay ciertos, por así mencionarlos, requisitos que uno necesita para poder dar una terapia de lenguaje. ¿Cuáles serían? Yo te mencioné los míos, pero me gustaría que tú los... porque, bueno, yo lo hice en base a la información que tuve y ahí fui más o menos y me iban guiando, ¿no? Pero las personas que nos están viendo, pues sí necesitan, oye, antes de llevarlo a terapia de lenguaje, ¿qué necesito, no? Porque no voy a llegar y no habla. Sí, pues, pero ¿qué ocupo? Mira, qué buena pregunta acabas de hacer, ¿eh? Yo creo que lo principal es la valoración médica. Yo soy fiel promotor de que la valoración médica es importantísima porque, perdón, precisamente una valoración médica nos va a permitir conocer quién, además del terapeuta del lenguaje, debe intervenir en el proceso. ¿Sale? De acuerdo, pues obviamente a la severidad de la situación, vamos, de la situación diagnóstica. Entonces, mira, yo siempre recomiendo a los papás la valoración del neuropediatra. La valoración del neuropediatra es importantísima porque después de una batería de pruebas, de una serie de observaciones, el neuropediatra puede determinar cuál es la situación diagnóstica del paciente, fíjate, y de esta manera determinar que el niño, o bueno, la persona, es candidata a la terapia del lenguaje. Pero no solamente está el neurólogo como médico especialista en la determinación de iniciar un proceso de terapia del lenguaje, también está el médico con especialidad en audiología y foniatría. Eso es algo súper importante. ¿Sale? Mira, generalmente el pediatra es el que da así como que la luz amarilla a los papás. Oiga, veo que su hijo no habla. Entonces, la derivación correcta es al médico con especialidad en audiología y foniatría, al neurólogo, al neuropediatra, de preferencia si se trata de niños, y el médico de comunicación humana. Fíjate, esas son las especialidades que para mí, José Cruz Jáuregui, terapeuta de la comunicación humana, son los que nos ayudan bastante a clarificar el motivo y también a diseñar el proceso terapéutico del niño, fíjate. Entonces, ese sería para mí el requisito. O sea, el único requisito que yo pediría es ese, la valoración médica. Claro que ya cuando tienen su dictamen médico, ya lo podemos leer aquí en la terapia del lenguaje y aquí, ya ahora sí, mediante un proceso de observación, realizamos ciertas pruebitas para empezar ahora sí con el proceso tan bonito que es el proceso del aprendizaje del habla. Muchísimas gracias por irnos guiando. Y pues bueno, vamos pasando rápidamente a algunos anuncios y volvemos. Solo para recordarles, seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos en YouTube como Saudotología en Créala TV, darle clic a la campanita, ponerle like en el video y dejar su comentario. También nos pueden buscar en Créala TV, ya sea por medio de Facebook e Instagram, y poder estar al tanto de todos nuestros videos y publicaciones. Juguetería de Jessica Granillo, donde encontrarás todo tipo de juguetes para fechas importantes como cumpleaños, Navidad, Día del Niño, Primera Comunión, entre otros. Para mayor información comunícate al E686-265-3799 con Jessica Granillo. Aura, grupo de apoyo para familiares y cuidadores de adultos mayores. Súmate a nuestra reunión mensual el último miércoles de cada mes.
Aprenderemos temas especializados, nos ayudamos mutuamente, crecemos juntos en nuestro espacio seguro. Únete, estamos para ti. Búscanos como Vive Aura en redes sociales. Y pues bueno, continuando con este tema de la terapia del lenguaje, pues bueno, cuando no hay, José Cruz, cuando no hay un apoyo en este aspecto del lenguaje, vamos hablando en los pequeños, ¿no? Vamos primero con los pequeños. Cuando no hay este apoyo, este acompañamiento de las terapias, y pues el niño, como tú mencionaste hace un momento, pues hay un atraso, pero ¿qué otras consecuencias puede tener un pequeño que no se le dio por así mencionarlo, en tiempo y en forma su terapia de lenguaje? Mira, pues sí, puede repercutir, fíjate que en el aprendizaje, ¿eh? Generalmente cuando un niño no es tratado en el tema de la adquisición de la comunicación, acuérdate, el cerebro va avanzando en crecimiento, el individuo va adquiriendo nuevas habilidades, pero si la puerta de entrada a nuevos aprendizajes no está correctamente abierta, poniéndolo en esos términos, pues imagínate qué información va a estarle llegando. Muchas veces las alteraciones de la comunicación, las alteraciones del lenguaje, se ven reflejadas en el aprendizaje, por ejemplo, en forma de alteraciones en el proceso para ejecutar el cálculo o para la adquisición de la lectura y escritura. Entonces imagínate, un niño que no puede pronunciar correctamente las palabras. Vamos a pensar que aprende a leer, pero ¿qué va a suceder cuando lo pongamos a leer en voz alta? Pues obviamente no se va a dar a entender por qué, porque su aparato fonoarticulador, que es nuestra boca, capacitada para poder ejecutar movimientos finos para la emisión de sonidos claros, pues imagínate qué es lo que va a ocurrir. Va a ser una lectura alterada, por lo tanto no va a ser una lectura bien procesada a nivel de corteza cerebral. Entonces, muchas veces, en aspectos del aprendizaje, sí o sí, esa es una repercusión, vamos a llamarlo así. Y bueno, si hablamos del aspecto socioafectivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues generalmente, lamentablemente, niños que tienen alteraciones de la articulación, entendamos por articulación pronunciación. Entonces, cuando un niño tiene alteraciones en la pronunciación, socialmente es un niño que puede ser burlado, es un niño que puede ser víctima de acoso escolar. Entonces, por eso sí es importantísimo, como lo hemos mencionado anteriormente, que si en casa detectamos que un niño tiene alguna alteración en su pronunciación, pues sí considerar la visita con el neurólogo primero o con el terapeuta de la comunicación humana, terapeuta del lenguaje, para que pueda recibir una guía de qué hacer con respecto al manejo que se le pueda dar en favor de su aprendizaje, de la comunicación. Entonces, eso para mí son las repercusiones más a mencionar, que son importantes, y no por alarmar al público, ni mucho menos, pero sí hacer conciencia de lo importante que es que el desarrollo de los niños se dé de la mejor forma.
ya sea con apoyo de la familia o con el apoyo de los profesionales, pero que se dé de buena forma. ¿Por qué? Porque viene el futuro inmediato, que es el aprendizaje de la lectura, de la escritura, del cálculo, y pues, ¿qué puedo decir? Y qué tan importante es, papás, estar atentos a esta situación y que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena, que no sea como que no, mi hijo está bien, en una negación tremenda. No, o sea, en serio, vayan a los especialistas, acérquense, pregunten si tienen alguna duda, un presentimiento de que, sabes que siento, intuyo como que algo no me vibra aquí. La verdad, para eso estamos, ¿no? Estamos para poder ofrecerles información, guianza, para poder irlos llevando a qué es lo que deben de hacer o con quién se tienen que acercar, pero no se cierren. Yo, la verdad, promuevo mucho el acércate siempre a los profesionistas, o sea, no dejes de preguntarles, créeme, ellos están ahí, ellos saben, ellos conocen, ellos te pueden ir dando esta luz en este oscuro túnel donde a veces como papás, voy a hablar como mamá, no sabemos qué hacer o hacia dónde caminar, ¿no? En mi caso, me imagino por ser un poco muy testaruda y quiero hablarlo como una virtud, dije, algo no me cuadra, algo no me checa, una intuición, llámalo femenina, sexto sentido de madre, como sea, pero antes de ir a terapia de lenguaje, le explicaba a José que yo fui con la pediatra y le dije, ¿sabe qué? Algo anda mal en el niño, ¿qué es? No sé, pero siento que algo anda mal. No está hablando, emite sonidos, pero no habla. Entonces, por favor, estudios de oídos, llevarlo con el neurólogo y no sé qué otros, son los dos lugares que en mi formación fueron los principales, necesito que haga, ¿no? Y la pediatra súper linda, amable, también muy empática conmigo, me dijo, va, lo hicimos y ya posterior pudimos ir al terapeuta del lenguaje, que pues bueno, en el caso del peque pues era esta situación, ¿no? El TDA en su condición le estaba atrasando un poco, pero eso nunca le impidió que pudiera hablar. Ahora es un muchachote de 1,70 de 14 años que habla y es un perico como no tienen una idea. Pero ayuda muchísimo, la verdad, la terapia del lenguaje. Y en el adulto, pues me imagino que también hay consecuencias, José. Sí, por supuesto, imagínate, imagínate, vamos a pensar en un caso, ¿no? Una persona de 30 años que pasa feliz su vida, tiene su familia, etcétera, y se cae de la motocicleta. Entonces, se cae de la motocicleta, afortunadamente no pierde la capacidad para caminar, pero sí para reconocer los objetos, sí para poder nombrarlos. Entonces, imagínate una persona que pueda ser consciente de lo que quiere decir, pero no poderlo expresar. Entonces, imagínate la frustración que pueda generar en esta persona esta condición. Sí poder, sí saber lo que quiere decir, pero no poderlo expresar. Entonces, esta frustración yo la observo mucho en que la consecuencia se va dirigida hacia lo emocional. ¿Por qué? Pues porque de poder ser una persona muy funcional en el ámbito de la comunicación, de pronto perder esta habilidad de comunicación, pues sí impacta, como te digo, en el aspecto emocional. Entonces, eh, por eso retomo lo que comentábamos hace ratito de la interdisciplina. Por ejemplo, en este tipo de casos en los que las personas adultas empiezan a tener ciertas manifestaciones de depresión, pues ahí es cuando ya solicitamos la participación del psicólogo, precisamente para que a la par de la recuperación de la comunicación, se esté también trabajando para mantener
una buena salud emocional del paciente y no, en es- perdóname, en estos casos que son, te lo estoy quizás planteando de una manera muy severa, pero muy real. La atención emocional no solamente va para el paciente que recibe la terapia del lenguaje, sino también para el entorno familiar. ¿Por qué? Porque tienen que aprender pautas de cómo comunicarse con la persona. Vaya. Entonces, sí, pues las cuestiones de índole emocional juegan un factor muy importante dentro de estos procesos en la vida adulta. José, mm, ¿ustedes cuentan con herramientas para poder guiar, en este caso, por ejemplo, a niños o adultos para que tengan esta comunicación en caso de que no se pueda? Vamos a suponer una persona con un autismo severo, vamos a suponer, ¿no? Y de una u otra forma, pues necesita también comunicarse, poder decir que si tiene hambre, que si quiere comida. Me imagino que no solamente es hablado, ¿no? Hay otras herramientas, pero antes de que llegues a esa respuesta, primero vamos a unos anuncios rápidos y breves para que nos puedas contestar. ¿Te late? Sale, por Va. supuesto que sí. Muy bien. Pues bueno, quiero informarles sobre la revista Healthy Pet. Esta revista la cual está dirigida específicamente para el cuidado y protección de nuestras mascotas, perritos, gatos, hurones, hámster o cualquier otro animal que ustedes tengan. En esta revista pueden encontrar desde spa, guarderías, ¿cómo se llama? Si gustan hacerle alguna fiesta a sus lomitos, a accesorios, esterilización, vacunas, toda esta información también de eh, cirugías, médicos que necesiten saber, pues bueno, pueden encontrarla también en Facebook, así como revista Healthy Pet, y también en colaboración con ellos, pues algunas participaciones. Asimismo, también para invitarlos al diplomado de la Asociación de Tanatología de Mexicali, diplomado de Consejería y Acompañamiento Tanatológico, el cual está avalado por la Universidad Grupo Educativo 16 de septiembre. Este tendrá inicio el 11 de enero del 2025. Tiene una duración de 11 meses. Las clases son cada 15 días, los sábados de 9 a 3 de la tarde. Las inscripciones son de 500 pesos y tienen una mensualidad de 1,600 pesos. Pueden mandar un mensaje al 686-113-5458 para mayor información. Este diplomado es de manera presencial en la Universidad 16 de septiembre, o pueden ir llenando el formato en el QR que aparece ahí en sus pantallas para que se vayan inscribiendo. Asimismo, para darle un espacio a nuestro amigo con su libro de tanatología, Mauricio Parra, en el cual tiene un abordaje sobre la tanatología de la muerte, pero de un lado espiritual, un lado más lleno de fe, y donde les puede guiar sobre este abordaje en el duelo, los pasos, las etapas y cómo ir trabajando y procesando alguna pérdida. Si gustan, este libro lo pueden encontrar y pueden mandar mensajito al 686-773-7473 para poder adquirirlo. Y pues bueno, ahora sí, José Cruz. Mencionábamos que, bueno, la terapia del lenguaje nos ayuda a poder comunicarnos, a hablar verbalmente, pero pues hay otras formas, otros métodos que ustedes utilizan, porque me imagino que llegan casos extremos también y que ustedes necesitan brindar estas herramientas. Oye, veo que estás muy bien informada, ¿eh? Y quiero felicitarte y reconocértelo. Fíjate que se me olvidó platicarte una cosa que también es importante eh, hacer conciencia en las personas que acuden a una terapia de lenguaje o al público que nos está viendo en esta transmisión, que la comunicación
no es exclusiva de hacerlo de manera verbal, es decir, la comunicación no solamente se da hablando, hay otras formas en las que nosotros nos podamos comunicar. Por ejemplo, a través de los gestos, a través de la señalización, inclusive a través de movimientos oculares. Y sí, los terapeutas del lenguaje también estamos facultados para buscar alternativas de comunicación. Inclusive existen sistemas alternativos y aumentativos para que se dé una comunicación. ¿Y de qué sistemas estamos hablando? Mira, ahí te lo voy a explicar, de bajo costo y de alto costo. Un sistema de comunicación alternativo de bajo costo puede ser una agenda visual, una libreta con algunas imágenes que mejor conocidas en este ámbito los conocemos como pictogramas, y estas agendas visuales también las podemos conocer como tableros de comunicación. Entonces, cuando nosotros observamos que el pronóstico del paciente nos está arrojando que no va a desarrollar habilidades verbales, es decir, el habla, entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos un sistema alternativo de comunicación, como puede ser los tableros de la comunicación. Insisto, hay de alta gama, como por ejemplo software que están especializados ¿para qué? Para que a través de un sensor ocular, por ejemplo, de una persona que tenga una lesión medular importante, que solamente su única manera de poder darnos un mensaje es a través de los movimientos oculares. Entonces hay sensores que van leyendo los movimientos del paciente, y el paciente a través de una pantalla va seleccionando las letras y nos va escribiendo el mensaje. En el caso de una persona adulta que sepa leer y pueda codificar un mensaje de forma escrita. Pero también utilizamos los pictogramas para que a través ya sea de los movimientos oculares o de la señalización digital, la persona sea capaz de seleccionar las opciones que se le van ofreciendo con respecto a este intercambio comunicativo entre sus cuidadores y el paciente. Entonces, sí existen formas alternativas de comunicación, y precisamente eso es otra de las, podríamos llamarlo, disciplinas que se llevan a cabo dentro de un proceso de terapia del lenguaje. Cuando se requiere, claro está. Sí, sí, sí. Y sí, te lo mencionaba porque pues muchos tenemos esta idea de terapia del lenguaje y es hablar solamente, y no, o sea, tiene otras formas y otras maneras de comunicar, y que no podemos cerrarnos únicamente al lado verbal, ¿no? Hay que entender que hay personas que, por ejemplo, como mencionabas, que este hombre, ay, se me acaba de olvidar el nombre, pero que es fue considerado el hombre más inteligente del mundo, que tuvo una enfermedad y que él estaba por medio igual como de un robot, ¿no? Que era una máquina, y que de una u otra forma, pues buscaron la forma o la manera en que él se pudiera comunicar, porque él, pues definitivamente ya no tenía este lado verbal, pero eso no significaba que no pudiera, informarnos, hablar, comunicar con nosotros. Entonces, le dieron esta opción. O también me recordó muchísimo de casos de compañeros conocidos que sus hijos, por su grado de autismo, también son sordos, entonces se comunican por medio de lenguaje en señas también. Entonces, eso es lo que, o eso es la maravilla de la terapia del lenguaje, pues que te da estas herramientas para poder dárselas a las personas y que ellos puedan, pues, transmitirte ¿cómo? Que te pueda transmitir información, hablar, pues, o sea, comunicarse contigo, no solamente verbalmente. Efectivamente, mira, por ejemplo, qué bueno que mencionaste también a la comunidad sorda, porque esta es una forma que aumenta las posibilidades de comunicación. La lengua de señas mexicana también es una forma de comunicación que es importantísimo considerar,
dentro del aprendizaje de la comunicación. Para eso hay personas especializadas en la enseñanza de la lengua de señas. Mira, yo, por ejemplo, cuando tengo la información de que mi paciente es sordo, sí o sí, obviamente buscamos, le apostamos mucho a la comunicación verbal, pero por el simple componente de la alteración auditiva, sí es muy importante considerar el aprendizaje de la lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque tenemos que agotar todas las posibilidades alternas a la comunicación. ¿Precisamente para qué? Para que la persona tenga mayores posibilidades de poder expresarse. Entonces eso es súper importante. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de la población de niños que están dentro del espectro autista, también tenemos que comentar que existen niños que van a lograr desarrollar habilidades verbales y va a haber niños que no las van a desarrollar. Lo hablamos como pacientes niños verbales y niños no verbales. Entonces, cuando nosotros observamos que es un niño no verbal, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para favorecer la comprensión de la información visual. Hablábamos ahorita de que una forma alternativa de comunicación es a través del uso de pictogramas, del uso de imágenes. Entonces, para nosotros dentro del proceso de estimulación, cuando estamos por desarrollar habilidades de lectura de pictogramas, tenemos que lograr que el niño sea capaz de interpretar la imagen para poder transmitir el mensaje que desea. Entonces, por eso, la verdad, la estimulación de la comunicación es un reto bien interesante. Por eso es fundamental conocer todo esto que nos estás ayudando a dar a conocer, precisamente para que la población, para que la comunidad tenga conciencia de las implicaciones de lo que significa la terapia del lenguaje, de lo que implica una alteración de la comunicación humana. Y más porque, pues es que también, honestamente, no sabemos que existen. O sea, así como yo que me decían, Iliana, no sabemos que existen los tanatólogos y no sabíamos cuál era la función de ustedes, también no sabían que, o sea, que hay una especialidad en esa área y que hay personas que los van a estar guiando y que les van a ir diciendo, ¿sabes qué? La situación de tu papá, de este pacientito es esta, entonces estas son las estrategias, familia, vamos a involucrarnos, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, con el objetivo, pues obviamente, de que el paciente tenga su mejora, que el paciente esté lo más emocionalmente posible. ¿Y por qué cuento esto? Porque también es muy frustrante, voy a hablar como por experiencia de adultos mayores, que por ejemplo una paciente que le dio embolia, me decían, Iliana, es que se pone de malas y grita y ¿cómo se llama? Se entumece, o sea, ella en un berrinche, vamos a llamarlo así, ¿no? En un berrinche y pareciera que no está respirando porque se priva, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues no tenía ella forma de hablar o quería hablar, pero estaba muy limitada. Entonces, yo le decía, lleva la terapia del lenguaje. No, es que vienen y le hacen el shock. Y yo, sí, pero también es de terapia del lenguaje. Me dijeron, ¿existe? Y yo, sí, existe, créeme. Hay muchos. Acércate, pregúntenles. Entonces ya fue cuando se acercaron creo que era su pediatra y ya los canalizó y ya la persona les fueron dando ejercicios y le fueron diciendo a la familia, mira, creo que en este caso, y me recordaste, mi memoria vino, con imágenes. Entonces ya ella, con la mano que sí podía, y un taruguito iba diciendo, pues, baño, agua, comer, según la imagen, ¿no? Que estaba ahí, y ya poco a poco ella iba tomando el habla o iba comunicándose, ¿no? Porque la verdad sí fue una embolia muy, muy fuerte, que sí le dañó el lado
derecho del cuerpo, pero también una parte de su lado izquierdo de su carita, o sea, su boca, la verdad, sí estaba muy afectada. Y no solamente el lado externo, también interno, como que le dañó también las cuerdas vocales, o no sé, no podía hablar muy bien, o sea, gesticular y emitía sonido, pero al querer hablar y decir, por ejemplo, casa, no se le entendía muy bien la palabra. Entonces, bueno, eso es un tema en experiencia, ¿no? Pero a lo que voy es que, honestamente, dicen, no sabíamos que existían estos especialistas. Y yo, sí existen, en serio, ahí están, búsquenlos, pregunten por ellos. Créanme que no hay nada más maravilloso que el especialista te vaya guiando en estas situaciones y te vaya diciendo, mira, es por aquí, es por acá, dale por aquí, dale por allá, porque así ya no andas a ciegas, número 1, número 2, sabes qué pasos vas a dar, y número 3, hasta te da paz y tranquilidad. Por lo menos voy a hablar en mi caso y en mi experiencia con mi nene, en la terapia del lenguaje de mi hijo. A mí, si vieras qué paz y tranquilidad me daba cada vez que iba con él y me iba diciendo, Ileana, vamos bien, mira, vamos aquí, vamos allá, ya nos dimos cuenta que el niño no es sordo, ya nos dimos cuenta que el niño neurológicamente está bien. Eso, pues sí, obviamente sus pruebas, su batería de pruebas y salió con esta condición, pero el niño va a hablar, tranquilo, emite sonido, quiere decir que sí hay sonido, ¿no? Ahora vamos a pasar al lado de la comunicación. Entonces, eso para mí me dio una tranquilidad versus si yo no me hubiera acercado a especialistas como tú, hubiera estado histérica. Claro, no, y yo creo que también la tranquilidad que que yo observo en los papás es cuando empiezan a notar avances en el niño. Eso como que es muy satisfactorio. Mira, yo siempre les digo a los papás, usted solito se va a dar cuenta si su terapeuta es bueno. ¿Cómo podemos saber si el terapeuta es bueno? Precisamente cuando empieza a ver avances. Y el papá me dice, ¿pero qué avances puede ser? Pues precisamente cuando un niño comienza a realizar una conducta que antes no hacía, entendamos por conducta temas de la comunicación dentro de este contexto. Si el niño comienza a decir algo que antes no decía, o comienza a emitir un sonido nuevo, o comienza a gesticular un poquito más, o comienza a expresar más, eso lo vamos a considerar como un avance. Entonces, yo creo que esto es lo bonito de saber que estás haciendo un buen trabajo como terapeuta. Y yo creo, desde tu perspectiva como mamá, lo bonito de este proceso es cuando empiezas a notar avances en tu hijo. Entonces, yo creo que eso es lo mejor de las experiencias, cuando converge la terapia, ya en cualquiera de sus expresiones, la terapia física, ocupacional, del lenguaje, terapia para trabajar temas de índole emocional. Cuando empieza a haber un avance, es cuando empieza uno a volver a su centro. Entonces, qué padre por tu hijo y qué padre por ti, que como mamá pudiste experimentar esa tranquilidad. Qué bien. Felicidades a su terapeuta del lenguaje, de verdad. Sí, claro, ¿no? Y bien bonito porque, bueno, terminó él sus terapias, se dio de alta y pasan los años y me acuerdo mucho que, le mandaba una foto y le comentaba a Aarón y a Aileen, porque eran dos, terapeutas para el niño. ¿Se acuerdan de aquel niño que no hablaba? Digo, miren, está en un concurso de Spelling Bee. Y me decía, no puede ser. Le digo, aquí anda, ganó segundo lugar, le digo, y fascinadísimos. Ellos, wow, qué bonito, muchas gracias. Gracias por hacernos parte de esto. Entonces, para ellos también es como que, wow, ¿no? O sea, vamos bien, ¿no? Hice bien mi chamba. Y como tú mencionas, o sea, yo miraba avances en el pequeño, cuando él ya poco a poco iba pronunciando, iba diciendo ya las cosas, ¿cómo se llama? No hacía él simplemente sino ya me decía, mamá, ¿me das el vaso, por favor? Yo, ok, te doy el vaso, por favor, ¿no? Pero sí te da un poco de miedo, y en especial cuando dices, ¿a quién voy? O sea, ¿a quién me acerco? ¿O con quién me dirijo?
a mí me redirigieron la pediatra. O sea, a mí la pediatra, cuando yo primero llegué y le dije, ¿sabe qué? Yo sé que mi hijo tiene algo, primero quiero saber si oye, si escucha y neurológicamente cómo está. Y ya que sacaron estos análisis, me dijeron, ahora sí, te voy a pasar a terapia de lenguaje. Y yo, ¿y eso qué onda? ¿Cómo se mastica o qué? Y me dijeron, ellos te van a guiar, ¿no? Y ya estuvimos en terapia de lenguaje por un año aproximadamente, y fue un año donde el niño dio cambios fenomenales, y que hoy por hoy la verdad le agradezco muchísimo a sus dos terapeutas porque pues nos fueron guiando y a mí me fue dando mucha tranquilidad. José, ya para ir, Si me permites, claro que sí. si me permites nada más comentar que gran parte de los avances sí tienen que ver con el trabajo del terapeuta, sí con la disposición del paciente, pero también con el compromiso de los padres, ¿sí? Entonces, yo creo que si el tratamiento de tu hijo funcionó, fue también a ti compromiso y seguimiento de la recomendación de tus terapeutas. Entonces, excelente. Sí. De hecho, yo creo que es un complemento, ¿no? Integración. Algo que sí nos decía, bueno, a mí me decía mucho Aileen y Aarón era, esto va a funcionar si ustedes también ayudan lo que vemos aquí en la terapia en su casa, ¿no? Por ejemplo, hacer énfasis de vaso, ¿cómo se llama? Vaso, y está repitiendo vaso, un ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho de que a mi hijo siempre le ha gustado el agua y siempre le va a gustar el agua. Entonces me acuerdo mucho que yo hacía una cancioncita de vamos a tomar agua, 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 y para todo iba yo agua, 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 agua. Entonces él se quedó con esa idea y me acuerdo que todavía hacía con la manita agua, 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 y cuando llegaba conmigo y que quería agua, me decía agua, 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 agua. Y esa es algo que de una u otra forma hay que comprometernos, ¿no? Muy importante. Igual en un adulto, cuando tiene una situación como familia, también hay que involucrarnos. Sí, por supuesto. Entonces, como te decía, sí, la interdisciplina es importante, es decir, la participación de todo un grupo de especialistas, pero también ahí en casa, la participación de la familia en el seguimiento de las indicaciones es una de las claves principales para el éxito de un proceso terapéutico. Bueno, lo enfoco en la terapia de lenguaje, pero en general la familia es la pieza clave de todo esto. Claro. Y pues bueno, ya para ir cerrando, José Cruz, danos o nos puedes brindar algunas recomendaciones que nos puedan servir a nosotros al auditorio, que podamos ya sea aplicar, ya sea que podamos poner en práctica y que también nos dé de una u otra forma esta guianza ante estas situaciones de lenguaje. Muy bien, bueno, mira, para mí una cosa importantísima es que si nosotros vamos a platicar con un niño, los vamos a comunicar, le vamos a dar una indicación, lo estemos viendo a los ojos. Los ojos es una ventana importantísima para el aprendizaje. Recordar que el lenguaje y el habla se adquieren gracias a la imitación. ¿Y qué es lo que imitamos? Pues aquello que nosotros observamos y aquello que nosotros escuchamos. Entonces, una recomendación que doy siempre es esa. Si vas a hablarle a un niño, velo a los ojos. Eso es importante, porque el niño va a aprender a atender y va a prestar atención en el rostro de la persona que le habla. Entonces, automáticamente va a adquirir habilidades de imitación gestual, de imitación verbal, y pues esto va a favorecer muchísimo el aprendizaje del habla. Otra recomendación que te pudiera dar, bueno, que se les pudiera dar a todos los papás que se encuentran frente a un niño en etapa del desarrollo, hablemos de los 0 a los 3 años, de los 6 meses a los 3 años de edad, la lectura de cuentos es muy, muy, muy benéfica para contribuir al desarrollo de las habilidades comunicativas. Pero claro está que la forma en la que puedes, la recomendación está, sí leerle, pero de una manera melódica, de una manera en la que empieces a generar en el niño el interés por prestar atención.
Si este cuento tiene algunas expresiones verbales, pues hacerlas con mayor énfasis para que el niño mantenga su interés en la trama del cuento que le estás contando y de este modo despierten en la motivación por reproducir aquellos sonidos que tú vas generando con la guía de la lectura de cuentos. Esa es otra recomendación que podría dar. Y bueno, una tercera y última, si estamos hablando de un proceso de estimulación temprana o estamos hablando de niños que se encuentran en la etapa de adquisición, la música es importantísima. Pero una recomendación que yo siempre doy es que generalmente los papás le dan el dispositivo al niño para que se entretenga con el video de la música infantil. Pero yo la recomendación que hago es que evites darle al niño tu dispositivo electrónico y mejor seas tú quien se aprende la canción para que se la cantes al niño. Y en esta idea de enseñarle a cantar una canción infantil, pues el niño esté siendo estimulado a través de la vía auditiva y a través de la vía visual para poder generar mayores emisiones de sonido y además estar desarrollando características importantísimas de la voz, como lo es la melodía de la voz, el volumen y el tono. Entonces yo creo que, mira, yo me podría extender en dar miles de recomendaciones, pero yo creo que siendo muy específicos, con esas tres nos podríamos quedar. ¿Qué te parece? Me parece genial, muchísimas gracias. Y José Cruz, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, teléfono para en caso de que requeramos tu servicio? Mira, me encuentran en Facebook como terapeuta lenguaje José Cruz. Y en Instagram y en TikTok me encuentran como TL José Cruz. En estas plataformas promuevo 3 estrategias de estimulación temprana del habla que se pueden aplicar desde casa y que las pueden realizar. Bueno, la recomendación es realizarlas de 1 a 2 semanas. Perfecto. ¿Y algún número de teléfono o...? Pues bueno, de momento no tengo un número de teléfono para atención de la terapia del Perfecto, pero igual te lo puedo hacer llegar. Pero por ahí, por las redes sociales, perfecto. justo es que podemos aclarar dudas y todo eso. Muy bien, pues bueno, a mí me pueden encontrar en el... no, antes de irnos para allá, se me estaba pasando la sugerencia que nos diste de esta película, se llama El discurso del rey, que la verdad me encantó y me fascinó muchísimo porque tiene mucho que hablar sobre las técnicas que utilizaron para que el rey voy a espolear un poco, ¿ok? Era tartamudo, pero utilizaron unos métodos de tal manera que le ayudaron a poder dar el discurso o poder hablar ante las personas y que en esa época o me imagino en ese tiempo pues no había terapeutas de lenguaje, ¿no? Y él yo creo que fue uno de los pioneros, ¿no? De una de las tantas estrategias, ¿no? Pero sí, El discurso del rey, la verdad, una de las películas muy, muy buenas, muy conmovedoras y a su vez también retadoras porque dices, wow, si esta persona pudo, pues yo también, ¿no? Y te va llenando de inspiración. Claro, sí, es una película muy, muy emotiva y también queda como anillo al dedo para las cosas que los profesionales de la rehabilitación de la comunicación humana hacemos. Entonces, cuando me dijiste qué película, pensé en El discurso del rey, definitivamente. Y pues bueno, la recomendación es que la vean, porque sí creo que nos da varias lecciones en relación a la paciencia que se tiene que llevar en un proceso. Entonces, yo creo que esta película nos va a ayudar a entender cómo es que se da un proceso y bueno, pues nos motiva a eso, ¿no? A ser pacientes. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta sugerencia. También ahí en los comentarios nos ponen qué les pareció, qué vieron, que les haya gustado de la película. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, Instagram o en Facebook como tanatóloga, psicóloga Iliana Aguirre Ruiz.
También pueden mandarme un mensaje si gustan de mi servicio al 686-395-8869, mensajito por WhatsApp y con muchísimo gusto podemos atenderlos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión. José Cruz, gracias por acompañarnos. Esperamos tu presencia en otras emisiones. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a la casa productora Créala por este proyecto, a Paul atrás de las cámaras por seguir con nosotros y llevar a cabo este proyecto. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, José. Abrazos hasta Michoacán. Hasta luego. Chao, chao.